Conocieron justamente los resultados de los estudiantes uruguayos en estas pruebas que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en lectura, matemáticas y ciencias. China es el que lidera el ranking, luego le sigue Singapur. El país no asiático mejor posicionado fue Estonia y en séptimo lugar está Finlandia. En el continente americano, por su parte, los mejores resultados fueron para Canadá. Y ahí lo estábamos viendo. ¿Qué Exacto. pasó en Uruguay? Nuestro país está segundo en América Latina, detrás de Chile. Aunque como los demás países de la región, tuvo puntajes inferiores al del promedio de los países que integran la OCDE. Uruguay disminuyó 10 puntos en lectura, que tuvo 427, pero lo vamos a ver mejor en placas si les parece bien, ahí lo tenemos. Bueno, tenemos en primer lugar a Chile, segundo Uruguay, en tercer puesto Costa Rica. Nuestro país bajó 9 puntos en ciencias, estamos en 426. Y de acuerdo a los datos, vemos que primero está Chile, luego sigue Uruguay y en tercer lugar México. Esto es América Latina en ciencia. Y en tanto, Uruguay mantuvo su puntaje en matemática. Esto es contra las pruebas PISA anteriores, ¿no? Las inmediatamente anteriores. Tuvo 418 puntos y nuestro país en matemática es el mejor de América Latina. Bueno, siempre que conocemos los resultados de estas pruebas nos preguntamos qué verdaderamente evalúan, ¿no? Las pruebas PISA son un buen medidor de la calidad educativa. Tenemos en exteriores a nuestro movilero, nuestro querido Daro. Les voy a presentar, estamos con Renato Perti, ya hemos hablado varias veces con él. Él es director ejecutivo de EDUI 21 y además es director de posgrados acá de la Católica, que es donde estamos y nos recibió. Sí, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y está bien seguir hablando sobre el tema país que es la educación, ¿no? Estamos hablando de que las pizzas que llegaron son de varios gustos. Sí, de varios. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, lo hablamos hace un ratito, ¿no? Las evaluaciones hay que tomarlas como un insumo, como un recurso que uno tiene para mejorar. Nunca una evaluación tiene que tener un sentido de decir está todo bien, está todo mal, o simplemente usarla como por un terreno de difamación o de apología. Ni difamación ni apología, sino capacidad de análisis y razonamiento de las cosas. La evaluación internacional PISA es una evaluación importante a nivel internacional, reconocida, legitimada, no solamente, como decíamos un rato atrás, porque participan los países de la OCDE, sino también asociados a la OCDE. Y tiene un alcance mundial, es una referencia, no es la única, pero es una referencia reconocida, validada en tres áreas fundamentales de los aprendizajes. ¿Te imaginas? Estamos hablando de las ciencias, las matemáticas y la lengua. En este mundo en que vos y yo estamos viviendo y que van a vivir más nuestros hijos, nuestros nietos o las personas más jóvenes, van a tener que tener herramientas fundamentales vinculadas a ciencia, matemáticas y lengua para tener una oportunidad de vida, digo. El no manejo o el manejo no solvente de estas tres áreas básicas de aprendizajes los transforma en seres marginales a las oportunidades de un mundo cada vez más competitivo, más desafiante, también con oportunidades, pero también con requerimientos cada vez más exigentes de tener conocimientos y competencias. Y justamente PISA lo que hace es medir, evaluar a los 15 años cómo están los adolescentes jóvenes en sus condiciones de manejar conocimientos y competencias. Competencias son manejo de situaciones, respuesta a situaciones en tres áreas fundamentales, vinculadas a las ciencias, a la matemática y a la lengua. Quiero entrar un segundo en eso que estás diciendo, porque seguramente muchos de los que recibimos la noticia o leemos los números de las PISA no somos los que las hicimos. No. Me explico, los gurises que las hicieron difícilmente... No, son los guríes. Tú me preguntabas, no es una evaluación del sistema educativo, es una evaluación de qué pasa a los 15 años en la adquisición de conocimientos y competencias, respuesta a problemas, que se considera fundamentales para que una persona alcance un nivel de alfabetización en su lengua, en el uso de la lengua, en la producción escrita, oral, en las ciencias, en el manejo de situaciones de ciencia y en las matemáticas. Es eso, no evalúa sistema educativo, no evalúa otras cosas. Lo que hace es contribuir a entender cuáles son esas competencias y conocimientos que están adquiriendo los alumnos a los 15 años. Los que están en el sistema educativo, no, por supuesto, no está evaluando o no está considerando a aquellos que en Uruguay tiene un problema ahí de expulsión, aun cuando ha mejorado los niveles de asistencia, tenemos un problema de expulsión del sistema educativo que la evaluación de PISA no lo registra. Igual convenimos que indirectamente se termina evaluando un sistema educativo o un proceso. Como lo que vos decís, proceso. Contribuye a tener una idea más acabada de cómo nos situamos
a nuestro interior del país, porque el Uruguay, además, una buena noticia del Uruguay es que el Uruguay, independientemente del gobierno, y han pasado diferentes gobiernos, desde el 2006 a la fecha, se ha mantenido participando en PISA. O sea, ha tenido una mirada abierta a reconocerse en esta evaluación internacional. Yo no entraría en comparaciones. Comparaciones no hay que hacer. Lo que hay que ver es entender cuáles son algunas claves que hacen que algunos países, por ejemplo, hoy hablamos de los países bálticos, un ejemplo, cuáles son las claves que algunos países logran poner en marcha para obtener resultados que nos ubican en situaciones mucho más ventajosas que el Uruguay. El Uruguay se encuentra en una situación estancada. Las chiquilinas recién repasaban un par de placas, justamente viendo los números y viendo estos resultados. Por ahí, cuando estábamos antes del aire, vos me decías que eso mismo, que estábamos estancados, que no había empeorado, pero que no había mejorado. ¿Cuál es la lectura, en definitiva, que se puede hacer? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La primera cuestión es para que la gente lo tenga claro. Del 2006 a la fecha, el Uruguay ha participado en estas evaluaciones que son cada 3 años, 2006, 2009, 12, 15, 18. Si uno compara el 2006 con ahora, el Uruguay prácticamente no se ha movido. Prácticamente los resultados que teníamos en el 2006 en lengua, matemáticas y ciencias son pequeñas variaciones, pero no son significativas. Ya en el 2006 teníamos una situación crítica en el terreno de la adquisición de las habilidades mínimas en lengua, ciencia y matemáticas. Lo que eso muestra que no hemos dado ningún salto o no hemos movido la brújula, como se dice habitualmente, en estos más de una década. ¿Cuál es la lectura de eso? Bueno, yo creo que hay dos lecturas fundamentales, puede haber otras, pero una lectura es que el tipo de respuesta educativa que el Uruguay ha hecho o ha ensayado en los últimos 10, 15 años para atender estos problemas no muestran resultados convincentes. Es decir, no hemos dado con la tecla para responder con políticas solventes, sostenibles, de calidad para responder a estos temas. Y segundo, nos enfrentan al tema que pasado el ruido electoral, pasado el tema que, bueno, que siempre uno está en la discusión que dice el otro, enfrentamos la realidad. Los problemas que tenemos en el sistema educativo, que no son de hoy ni de ayer, sino que tienen cierta permanencia en el tiempo, requieren de una transformación integral, requieren de un cambio profundo. Es decir, veamos el ejemplo de Estonia, para que Estonia, país báltico, ¿qué hizo Estonia para mejorar su sistema educativo? Hoy veíamos las gráficas juntos y veíamos que Estonia es de los países en Europa con mejores resultados. ¿Qué hizo Estonia? Pensando en un país... Estonia, Escocia, países de ese tipo, Gales, países de esa cara. ¿Qué hizo Estonia? Estonia dijo, bueno, tenemos que reformar nuestro sistema educativo. Veamos ejemplos o modelos innovadores. Tenían enfrente a Finlandia. Se nutrieron de la experiencia finlandesa, no para imitar, no para modelizar, sino para repensar su educación. ¿Y cuáles fueron las 3 o 4 claves fundamentales? Una es lograr una educación inicial, la infancia hemos hablado varias veces, potente. Han universalizado la educación inicial de los 3 años, pero lo han universalizado no con un sentido solo educativo, sino de atención socioeducativa integral. O sea, han puesto mucho énfasis en el juego, en el bienestar del niño, en su integración psicosocial, etc. Llegarle realmente. Llegar realmente al niño. Segundo, un nuevo modelo de escuela, del cual hemos hablado con ustedes. Pusieron en marcha un modelo de escuela un modelo de educación que va de los 7 o 6 a los 16 años. ¿Por qué? Porque se entendió que el modelo educativo requiere ser más compacto, más integrado, más cohesivo. Entonces, en vez de tener una educación fragmentada... Menos quiebres. Exactamente. En vez de tener una educación quebrada en niveles, pensemos en una educación comprensiva. Segunda clave, Estonia. Tercera clave, poner el énfasis en la excelencia docente, en mejorar las condiciones de calificación docente, en darle apoyo al docente, en empoderarlo, en jerarquizarlo frente al alumno, frente al director, frente a la comunidad, frente a la sociedad. Y el otro punto, hacer una apuesta muy fuerte a la tecnología. Pero no la tecnología como un aditamento a la educación, sino la tecnología incorporada a la enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, el uso de recursos en línea para apoyar al alumno, para hacer tareas, para apoyar al docente. Y esas claves, bueno, cuando un país invierte de manera sostenida en esas claves y no están sujetas a los vaivenes y cambios de gobierno, da resultados. O sea, PISA también es un laboratorio muy interesante para el Uruguay, para entender otros procesos educativos, no para imitar, no para modelizar, sino para entender la magnitud de la respuesta que uno tiene que dar en educación para dar un salto de calidad. Y evaluar si esos cambios que hicieron ellos les hicieron hacer. Evaluar, claro. Por ejemplo, hemos hablado contigo varias veces, el modelo de escuela básica que plantea Edu 21, por ejemplo, de 4 a 14 años, bueno, parecería ser la nota dominante en el mundo. Los países que tienen más esos modelos integrados educativos son los que logran mejores desempeños, ¿no? Yo pienso en educación y sabes en quién pienso, en Valeria Talco, que siempre tiene una pregunta. Si querés está bueno. el auricular para que la puedas escuchar. Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Esto es un indicador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Esto Dime. es un indicador, en realidad, y voy a pelearte un poco, porque esto como indicador no nos sirve para ver qué otros modelos Peleame. sirvan para subir en ese indicador.
A mí me parece que este indicador está organizado de una manera que de repente como único insumo, y si lo vemos con los resultados fríos de los números, no nos aporta, para mí, nada. Para mí el cambio de la educación tiene que ser con respecto a la idiosincrasia que tenemos nosotros, y tendríamos que usar este insumo y muchos más. Por ejemplo, insumos que tengan que ver con la calidad de la docencia. No tenerle miedo a eso, ¿no? A hacer una evaluación que tenga que ver con cómo están los docentes también. O sea, me parece que esto solo y ver otras experiencias se queda como corto. Esa es la sensación que tengo. Y te la quería transmitir y que me comentes. Bueno, gracias. No, creo que me parece que estamos hablando de cosas similares. Yo empecé por decir, ni demonizar ni santificar a PISA, es una herramienta. La inteligencia de los sistemas educativos es utilizar las herramientas para mejorar, nada más que eso. Segundo, que coincido contigo, yo estaba simplemente haciendo referencia a Estonia, no porque Estonia trabaje para el indicador de PISA. Estonia tiene una concepción educativa integral que tiene diferentes piezas, yo te hablé de varias de esas, te hablé de un nuevo modelo educativo fundamental, un nuevo modelo de contenido, de pedagógico. Sacar las barreras de escuela, bachillerato. Sacar las barreras entre los niveles educativos, te hablé de la excelencia docente, te hablé de los recursos digitales, o sea, el cambio es integral. Justamente, nosotros en Edu21 hemos hecho un énfasis muy fuerte que los buenos sistemas educativos en el mundo no cambian por partes. Justamente lo que yo creo que PISA nos advierte, no sobre el indicador y en particular el porcentaje, viste que yo no hablé de porcentajes, hablé de las tendencias, es porque lo que PISA nos indica es que puede haber determinados procesos detrás de esos indicadores que expliquen resultados, no solamente en lengua, en ciencia matemáticas, sino lo que mencionabas en el tema de formación ciudadana, en formación en valores, en otras cosas. Lo que pasa que nosotros en Uruguay tenemos un sistema educativo que no ha tenido ni la fortaleza, ni la voluntad muchas veces, ni la contundencia como para enfrentar estos problemas de manera integral. Hemos optado siempre por ver estos temas de manera fragmentaria. Yo coincido contigo en la necesidad, en la periodicidad y en la conveniencia de tener un enfoque integral, comprensivo de cambio de la educación, que ha sido lo que Edu21 ha dicho reiteradamente, ¿no? ¿Se hace, o sea, se utiliza, justamente, aprovechando la pregunta de Vale, ¿no? ¿Se hace o se utiliza para justamente hacer una evaluación así? Claro. ¿Se frena a pensar sobre esto? Lo que dice Vale para mí tiene un punto de referencia importante, que es que algunos países o algunos sistemas educativos evalúan o direccionan todo lo que hacen en función del indicador. Eso para mí es una equivocación, porque la educación es mucho más que la ciencia, la matemática, la lengua. La educación es un conjunto de valores, de referencia, de actitudes que tienen que ver con la formación como ciudadano, la formación como persona, la formación integral de la persona, sus emociones, en fin, sus valores, sus actitudes. O sea, la educación no es solamente un recetario de contenidos. Pero hay algunos sistemas educativos que se ven presionados a hacer eso. Para mí eso es una visión miope, una visión reduccionista, con la cual no coincido. Yo creo que lo que hay que avanzar es una visión más integral de la educación, donde se pongan en el tapete 3 o 4 cosas fundamentales. La formación integral de la persona, del ciudadano, de la persona en comunidad, del trabajador. Es decir, tratar de buscar elementos de referencia que nos permitan tener una visión más de conjunto de la educación, entender por dónde son las claves de la enseñanza y el aprendizaje. Todos sabemos que la educación no se reduce a la ciencia, a la matemática o a la lengua, pero todos sabemos que si no manejamos solventemente los códigos mínimos de lengua, ciencia y matemáticas, somos analfabetos en este mundo y no tenemos posibilidades de desempeñarnos ni como ciudadanos ni como personas. O sea, las cosas a su nivel. Lo que necesitamos es un balance entre una formación integral muy clara, de ciudadanía, de persona, una formación muy intensa, muy fuerte, en los aprendizajes mínimos, que con independencia de contexto, circunstancia de la persona y región en que vive los va a necesitar. Y eso tiene que ver con el manejo de las lenguas, en este caso lengua materna, pero estamos hablando de otras lenguas extranjeras, estamos hablando de la lengua de programación y de las ciencias. Una persona tiene que tener una visión del mundo de la ciencia porque, por ejemplo, todos los temas vinculados a que nos hackean nosotros como humanos, como personas hoy, que es el cambio climático, necesitamos tener un conocimiento de ciencia para entender la gravedad del problema que estamos enfrentados en la manera en que consumimos, la manera en que nos transportamos, la manera en que nos alimentamos, la manera en que nos relacionamos con otros. Entonces, todo eso requiere tener un abordaje de ciencias para entender la magnitud del problema. Entonces, yo creo que lo que dice Vale me parece importante señalarle que nosotros no estamos de acuerdo en tener una lectura unidimensional reduccionista de PISA. Leer el indicador solo de por sí no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es utilizar el indicador para interpelarnos de si como sociedad estamos dando una educación que tiene esa integralidad necesaria y que a su vez también da las herramientas necesarias para poder responder a un mundo que cada vez requiere mayor niveles de desempeño y que sin eso no es posible lo otro. Es decir, sin ese manejo básico de alfabetización científica, tecnológica, en las matemáticas y las lenguas, lo otro no es posible. Renato,
Muchísimas gracias por No, estos gracias a minutos. ustedes. Siempre te prestás No, y... yo creo Así que muchas gracias. Yo creo que parte de esto es el debate de la saludable de ideas. Lo que yo les pido al Uruguay y a la gente en general, a nosotros mismos, es que tengamos la altura necesaria para transformar, en este caso, la evaluación de PISA en una herramienta más para seguir pensando cómo mejoramos la educación. Renato Perti, director ejecutivo de EDUI 21.